Bien, bienvenidos a una nueva charla más de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onyo Wanson. Como suele ser habitual, los sábados en esta hora, las 7 de la tarde, solemos dar charlas de todo lo que es el contenido de la enseñanza Rosacruz, de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Onyo Wanson. Y bueno, en este caso vamos a hablar de eso que se ha denominado como el sendero probatorio, en este caso los misterios menores. Recordamos que, aunque ahora aclararemos algún que otro concepto, en todo lo relacionado con la iniciación, pues existen lo que se llaman los misterios menores y los misterios mayores. Hicimos una charla hace unas semanas atrás que estaba precisamente relacionada con este tema. Hicimos una perspectiva general, una estructura general eh, bastante amplia. Intentamos abarcar todo, se consiguió abarcar todo lo relacionado con el mapa iniciático y quedaba pues quizás desglosar pues cada una de esas partes que conforman lo que es esas famosas tres montañas que configuran todo el sendero iniciático desde que el aspirante se constituye en un buscador hasta que llega al despertar de la conciencia y se produce su cristificación. En este caso, pues reiteraremos para las personas que no hayan estado en la anterior charla, reiteraremos algún que otro concepto que siempre está, bueno, nunca está de más, incluso para nosotros mismos, pues recordar definiciones y para las personas que acceden por primera vez a la charla, pues puedan tener claros esos conceptos que vamos a utilizar. Bien, el propio maestro Johansson, en su libro de la iniciación, especifica, da una definición de lo que es iniciación. Y él especifica que iniciación es admitir a uno en la participación de una ceremonia o cosa secreta, enterarle de ella, descubrírsela, instruir en cosas abstractas de alta enseñanza, recibir las primeras órdenes u órdenes menores. Bien, yo siempre suelo decir también que ciertas ideas, ciertos conocimientos que no son de ordinaria circulación, cuando se ponen de manifiesto o se le transmiten a una persona en concreto, pues es cierta forma de iniciación. Ya el hecho de participarle ciertas ideas, ciertos conocimientos, es una manera de iniciarle, ¿no? Aunque como veremos ahora, pues la iniciación es muy amplia y admite pues muchos matices. Evidentemente todo tiene grados y grados, todo tiene momentos y momentos, y la conciencia, esa esencia divinal, esa chispa divina que debe de despertar, que es el objetivo principal, es el despertar de la conciencia y la eliminación del ego, pues tiene también o debe de atravesar una serie de pruebas en base a los grados que se quieren ir constituyendo y se quieren conseguir para poder realizar lo que es eso que se denomina como la gran obra. Bien. Cada uno de nosotros somos un trío de materia, energía y ego. Y como tales, pues realmente no podemos recibir ninguna iniciación. Dentro de eso que es el ego, ahí en el trasfondo del subconsciente, rodeado de yoes, pues como hemos comentado ahora, se encuentra aprisionado eso que es el Buddhata, la conciencia, lo que es la esencia divina, la chispa divina, etcétera. Pero realmente, ¿quién recibe la iniciación? Bueno, las iniciaciones las recibe el íntimo, el padre. El ego, esa estructura psíquica que está conformada por cientos, miles de yoes, los cuales cada uno de esos yoes quieren hacer su voluntad, quieren dominar la máquina humana, eso que es el animal racional, prácticamente lo que se expresa a través de él es ego. Como decía, el ego realmente no recibe ninguna iniciación. El ego tiene por destino su desintegración en las infradimensiones del planeta Tierra o su destrucción en base a lo que es el trabajo íntimo del aspirante cuando cumpla una serie de requisitos que también hemos establecido pues, en otras charlas, como por ejemplo despertar conciencia, despertar el fuego sagrado de Kundalini y pues ir eliminando uno a uno cada uno de los yoes, ¿no? Hasta que su total aniquilación. Bien. En cuanto a las iniciaciones, pues todas las pruebas, por cierto, difíciles, son realmente cosas muy íntimas de la conciencia, no del ego.
y son ceremonias sagradas a las que asiste el padre. El ego no está siempre ausente de esas ceremonias. Como hemos comentado, todo animal racional, toda criatura humana es un trío de materia, energía y ego. En cuanto a materia, pues los distintos cuerpos protoplasmáticos, el cuerpo vital, astral, mental, causal. En cuanto a energía, pues todas las manifestaciones y modalidades energéticas provenientes de lo que es cada cuerpo, así como de las egoísticas. Y en cuanto al ego, pues todo el conjunto de ellos que acabamos de definir, ¿no? Todo lo que posee el animal racional, prácticamente nada puede ser digno de ser sometido a lo que son las pruebas de la iniciación. Y el ego muchísimo menos, como acabamos de comentar. El ego no recibe ninguna iniciación ni es sometido a ninguna clase de prueba que le pueda preparar para lo que es la ceremonia de iniciación. Y como hemos comentado, ahí en las mazmorras del intelecto, en esa auténtica cárcel preparada por el ego, pues se halla la esencia, eso que es la conciencia. El Budatta, lo único que divino que posee el ser humano realmente es la esencia, la chispa divina, la conciencia. Y es el Budatta, la conciencia, pues siendo liberado por el Padre, pues participa junto a él de las sagradas pruebas y de las más maravillosas y complicadas iniciaciones, ¿no? En todo el universo, realmente, como hemos comentado, hay grados y hay escalafones, ¿no? El Budatta tiene como suprema meta, pues realmente su unión con el íntimo, ¿no? Las iniciaciones se dividen en dos grupos de 9. Las 9 iniciaciones de misterios menores, 9 iniciaciones de misterios mayores y así consecutivamente, pues 9 iniciaciones de los misterios divinos de la luz, etcétera, etcétera. Como estamos centrados en las iniciaciones de misterios menores, pues obviamente vamos a relatar justamente que existen 9 iniciaciones de misterios menores, corresponde realmente a un intenso trabajo en eso que se llama el sendero de prueba. Realmente podríamos decir que es dentro de las iniciaciones las más importantes, porque obviamente si no se superan, pues difícil es obtener pues otras iniciaciones de mayor calado. Si queremos constituirnos en catedráticos de cualquier materia, evidentemente tenemos que empezar por la base. Si queremos ser catedráticos en matemáticas, tenemos que empezar a aprender las operaciones básicas de aritmética, sumar, restar, dividir, multiplicar, y ir consiguientemente pues aprendiendo esas operaciones que se van complicando más y más. Ecuaciones de primer grado, ecuaciones de segundo grado, polinomios, derivadas, integrales hiperbólicas, cálculo infinitesimal. Pues de la misma manera sucede con la iniciación. Tenemos que empezar superando las pruebas del sendero probatorio para ir acercándonos poco a poco a lo que es la última iniciación de misterios menores, que ahora veremos en qué consiste, para luego poder superar todas estas pruebas, llegar al despertar de la conciencia y entonces, y ahí ya abrimos un pequeño paréntesis porque es motivo también de otra charla, porque es bastante amplio, entonces con la conciencia despierta podremos incursionar en las pruebas de los elementos y de los guardianes del umbral. Luego ya, obviamente, se tienen que dar otros requisitos para entrar en los misterios mayores. Pero digo que son las más importantes porque, obviamente, si fracasamos en el sendero de prueba, no podemos acceder a los misterios mayores. Bien. Eh, ¿Para qué sirven las iniciaciones del sendero de prueba? Evidentemente, tienen que tener una utilidad. Pues, obviamente, estas iniciaciones sirven precisamente pues, para medir eso, las aspiraciones innatas del discípulo. Las pruebas que uno tiene que vencer para recibir la primera iniciación pues constituyen una serie de batallas contra uno mismo, es decir, contra el ego. ¿Y cuáles son los requisitos que se requiere para ello? Bueno, fundamentalmente la castidad, lo que es la transmutación en sus distintas variantes. Bien, esto en cuanto a requisitos, ahora vamos a ampliar esta idea. Pero antes me gustaría explicar esta pequeña imagen. Es una imagen que aparece realmente en la Catedral de Notre Dame de París. Es la Dama Alquimia, y sostiene en su brazo derecho dos libros, uno abierto y otro cerrado. Digamos que es el esoterismo y el exoterismo. Realmente sucede lo mismo pues eh, con otros grabados, con otros monumentos. Tenemos, en su momento ya lo veremos, cuando podamos hablar de lo que es el arte sagrado. Veremos que en la Catedral de Santiago de Compostela
existe también el apóstol Santiago, con un libro abierto y otro cerrado. Obviamente se nos está requiriendo a cuando alguien se constituye en buscador, lo que va buscando precisamente es que se le revelen los misterios, ¿no? Mientras alguien no incursiona en estos estudios, va a tener siempre el sello puesto en el libro del conocimiento, en esa enseñanza que ofrece la Orden Rosacruz y en esas enseñanzas que alguien obviamente adquiere cuando llega, por supuesto, al despertar de la conciencia, ¿no? Y ahí tenemos la escalera de los peldaños que hay que ir escalando poco a poco, pues, para ir consiguiendo, pues, una serie de iniciaciones. Podéis observar que justamente son 9 peldaños los que aparecen en la imagen. Bien, ahí ya teníamos la división de misterios menores y misterios mayores, y ahí tenemos concretamente una de las puertas, la entrada precisamente se requiere lo que es el silencio iniciático para poder incursionar en los misterios, la discreción de ciertos conocimientos y la apertura de otros como los que estamos compartiendo hoy. Bien, volviendo al tema de los requisitos, habíamos hablado concretamente de la castidad. Generalmente las personas que no tienen acceso a estos estudios, pues porque a lo mejor no están interesadas, obviamente tienen un concepto equivocado de la castidad. La castidad realmente es la regla primordial que hay que observar, pues para poder atravesar todo el ígneo sendero de adversidades y calamidades que se le presentan al candidato a la iniciación. Pero la castidad realmente no es realmente abstención sexual. La castidad es sinónimo de plena actividad sexual, pero utilizando sabiamente la energía sexual. Aquí nos estamos refiriendo a la transmutación de energía sexual. La castidad nos habla de no derramar la simiente, nos habla de no llegar al orgasmo y nos habla, por supuesto, de la transmutación de nuestras energías, la transmutación del enseminis, lo que es la transmutación de lo que es la materia prima del alquimista, nuestras aguas seminales, en luz, en eso que es el mercurio de los filósofos. La transmutación de energía sexual en lo que es energía sexual transmutada, energía crística o como se denomina en la India, en hojas. Ningún fornicario, hablando por fornicario, entendiendo por fornicario los que derraman la simiente y llegan al orgasmo, pues ningún fornicario logra vencer pues, a los guardianes del umbral y mucho menos llega a la primera iniciación de misterios menores. Los discípulos que trabajan con los valores de la transformación íntima, vida, muerte, amor, libertad y sabiduría, pasan rápidamente esas pruebas. Y los aspirantes que no tienen cónyuge, pues pasan sin problema las difíciles barreras del sendero probatorio, aunque con menor velocidad. La iniciación de misterios menores en lo que es la logia blanca es únicamente para castos, para aquellos que transmutan su simiente. Ningún fornicario puede ser miembro de la logia blanca. Solo hay iniciaciones para aquellos que realmente son castos y no hay ninguna iniciación para fornicarios. Para poder atravesar realmente el sendero de prueba, alguien debe de vivir los valores de la Orden Rosacruz, de la enseñanza Rosacruz. Esos valores son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. Algunos de ellos ya lo hemos mencionado ahora. El valor de la vida implica pues una inteligente y sabia utilización de lo que es su energía sexual mediante los 3 tipos de transmutación que hay. Transmutación unipolar, para alguien que todavía no tiene a su otro polo de trabajo místico, la transmutación bipolar y la transmutación integral. La transmutación bipolar, donde todavía no hay contacto sexual, hay contacto unión por medio de la pareja, por medio de las manos, etcétera. Y la transmutación integral, el famoso arcano ZF, el arcano solar, cuando ya sí que hay concretamente connubio sexual entre la pareja, donde se evita el orgasmo y se evita el derrame de la simiente, transmutándola en energía crística, haciéndola subir por los canales de transmutación correspondientes hasta el cerebro y luego hasta el corazón. Bien. El valor de la muerte obviamente no es la muerte del cuerpo físico, sino que es la muerte del ego, que es lo que se llama la muerte mística. El valor de la libertad nos habla de 2 columnas torales, autoobservación y autorrecuerdo. Lo que es el autorrecuerdo lo realiza lo que es la conciencia, el valor de la individualidad, el aspecto de la individualidad,
recordarnos como conciencias y luego mediante la autoobservación pues abarcamos lo que estamos haciendo en un momento dado y el lugar en el que nos encontramos. Podemos acompañar esta práctica del mantra OM. Luego tenemos el valor del amor, que es dar la enseñanza a los demás gratuitamente, por supuesto, y amar al prójimo más que a nosotros mismos, y el valor de la sabiduría, que es hacer la voluntad del Padre y amar a Dios sobre todas las cosas. Vivir estos valores conjuntamente al unísono nos lleva, sin ninguna duda, al despertar de la conciencia y el poder atravesar con éxito las barreras que se establecen en el sendero probatorio para incursionar, cuando se cumplen los requisitos correspondientes, en los misterios mayores. Hablar de los misterios mayores, por supuesto, ya será motivo de otra charla. Bien. En cuanto al íntimo y al Budatta, bien, las 9 iniciaciones de misterios menores las recibe, como ya hemos comentado, el íntimo, siempre junto al Budatta. Estas iniciaciones, pues el discípulo las puede recibir pues en el mundo tridimensional, en el cuerpo físico, pero siempre en ausencia del ego. Y el lugar donde se recibe la primera iniciación de misterios menores puede ser en los mundos internos, puede ser en el mundo físico, o puede ser con el cuerpo físico sumergido en las dimensiones suprasensibles. Y hay una vigilancia exhaustiva. Estas 9 iniciaciones de misterios menores son estrechamente vigiladas por los maestros instructores, tanto en el mundo físico como en los mundos internos. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Bueno, en la antigüedad, en los colegios iniciáticos, se establecía también que las iniciaciones menores fueran recibidas en el mundo físico. Aquí tenemos una imagen que quería comentar, bastante clásica, en la cual, pues para entrar al jardín del conocimiento, hay que tener la paciencia del caso y abrir esos candados que se abren cuando alguien supera las pruebas correspondientes. Ese grabado, si no recuerdo mal, está extraído de La fuga de Atalanta de Michael Mayer, un Rosacruz alemán que tiene unos libros realmente maravillosos. Bien, decíamos que en la antigüedad los colegios iniciáticos establecieron que las iniciaciones menores tenían o podían ser recibidas en el mundo físico. Y el maestro Johansson cuenta precisamente, especifica en el libro de la iniciación, pues que eran terribles. Muchas eran las noches las que el candidato tenía que permanecer pues enfrentándose al miedo a lo desconocido, y sufría en un momento dado apariciones, visiones, espectros. En otras oportunidades el aspirante pues era sometido a pruebas muy sutiles y donde realmente se medía si tenía realmente un anhelo de conocimiento, de iniciación, o simplemente su impulso inicial era o obedecía pues a un mero capricho o curiosidad. El aspirante, en un momento dado, otra de las pruebas, pues recibía de algún maestro el encargo de llevar pues cierta misiva o joya pues a un determinado lugar. Un encargo sencillo, pues, pero que luego realmente se complicaba, porque eran muchas las penurias por las que tenía que atravesar el solitario caminante. Tempestades, ríos, frío, calor, bandas de ladrones y asesinos, y las distancias cada vez eran muchísimo más largas. ¿Qué es lo que realmente se medía o se trataba de medir? Pues se trataba de probar la paciencia, la templanza, el valor, la astucia, la prudencia, etc., ¿no? Y el propio maestro da un ejemplo de una de las pruebas a cierta iniciación. El aspirante pues era instruido en torno a lo que es el valor de la humildad, el servicio a las necesidades y a la humanidad en general. Y el aspirante se encontraba en un momento dado en un palacio, un señorial palacio, y era agasajado, admirado en cuanto a sus aspiraciones, le rodeaban perfumes, viandas sabrosas, música angelical, compañía de hermosas doncellas, o de hermosos doncellos, en el caso de las mujeres, quien se sentía realmente pues como un señor, un príncipe o un rey, ¿no? A los pocos días, bueno, pues era conducido por un camino y encontraba una serie de mendigos que requerían su atención. Él seguía avanzando y llegaba hasta un leprosario donde todos querían recibir su atención, todos querían ser curados. Bueno, las manos putrefactas y nauseabundas tocaban la ropa y la carne del aspirante, y en ese instante él recordaba el palacio, las atenciones recibidas, y eran en ese momento instantes decisivos. Si corría de desesperación, de miedo, para escapar de los leprosos, fracasaba en la prueba. Pero si les consolaba, si compartía su comida con ellos, si intentaba curar sus heridas,
pues entonces aprobaba cierta iniciación, ¿no? Había otra prueba que cuenta el maestro que permitía realmente conocer el secreto del gran arcano. Una tarde cualquiera, pues el aspirante conocía a una hermosa doncella, pura, diáfana, inquieta por los estudios esotéricos, y su conversación, su sublime verbo divinal, pues le embriagaba sus sentidos, ¿no? Esta maravillosa doncella pues poseía toda una gracia increíble en cada uno de sus movimientos, y en un momento dado, pues como es natural, el aspirante siente que la sangre aborata sus sentidos, aturde su entendimiento, y la belleza tentadora de esta maravillosa doncella pide ser amada y pide ser bendecida por el aspirante a la iniciación. Y en un momento dado, pues ofrece sus encantos desnudos íntegros a la voluntad del estudiante, ¿no? Y ahí se produce otro momento crucial. Si cede y el aspirante se esclaviza por unos momentos ante los encantos de esa maravillosa valquiria, pues pierde la oportunidad de lograr pues prácticamente la última iniciación de los misterios menores. Pero si realiza un ejercicio de dominio de su voluntad, pues entonces rechaza la tentadora copa del deseo, pues hace merecedor de recibir la novena iniciación de misterios menores, ¿no? Y de conocer de labios a oído el secreto del gran arcano. Bien, tenemos aquí una imagen que es justamente Jesús el Cristo portando la cruz. Prácticamente toda la iniciación es un vía crucis. No es justamente un paseo militar, no es un paseo fácil, sino que es justamente un camino lleno de adversidades, pruebas, sufrimientos. Y como decía el maestro Johansson, realmente la adversidad es la mejor cátedra, ¿no? Para poder llegar concretamente a conocerse, para poder llegar al despertar y poder autorrealizarnos, ¿no? Este laberinto, que está entresacado de una de las catedrales de Francia, si no recuerdo mal es la de Chartres, pues es justamente un sinónimo también de lo que obedece precisamente a lo que es el camino iniciático, ¿no? Una vez que tenemos claro lo que son las herramientas de trabajo, pues hombre, es el filo de la navaja y es fácil caerse y extraviarse. Simplemente el laberinto tiene justamente un centro que es al que tenemos que llevar, que es a nuestro propio íntimo. Bien, ahora hablaremos de esta imagen. Bien. Hoy las iniciaciones, al igual que los tiempos antiguos, pues revisten pues, prácticamente las mismas características y se viven en la vida práctica. En los templos secretos, lo que son las jerarquías angélicas custodian los templos secretos donde el estudiante pues, recibe las iniciaciones y cuidan y estudian muy bien todos y cada uno de los pasos dados por el discípulo. Observan los riñones del aspirante, si los ven limpios y brillantes, pues deducen que en ellos no se respira fornicación alguna, y estudian también sus órganos sexuales, y si ven en ellos la virilidad propia del hombre casto, observan los canales de transmutación, los nadis, ida y pingala, que hemos mencionado anteriormente, confirman que realmente pues, el aspirante realiza una intensa transmutación, y cumplidos los requisitos ante lo que es el saludo místico, pues abren las puertas del templo y le dan justamente el pase. Aquí tenemos bien lo que podía ser una antigua ordalía que podía incursionar en el templo de Abu Simbel, como en muchísimos templos egipcios son templos iniciáticos. Aquí tenemos concretamente la entrada al templo de Luxor, por qué no pensar que podían ser un símbolo de los dos guardianes. Y ahora seguiremos avanzando. ¿Qué pasa con personas que dicen ser aspirantes a la Rosa Cruz, que dicen ser iniciados, que dicen ser maestros? Bueno, realmente todos aquellos que presumen de iniciados, maestros, que se anuncian en la prensa como arregla líos, trae suertes, etcétera, etcétera, pues tal como especifica el maestro, pues no reciben tampoco ninguna iniciación porque no tienen nada de aspirante, ¿no? Y llegamos a un momento crucial que es justamente el hablar o el especificar cada una de esas iniciaciones de misterios menores a qué obedece, ¿no? Digamos que las profundidades del propio organismo planetario llamado Tierra se hayan divididas en estratos.
Y cada iniciación de misterios menores, pues el discípulo penetra en un estrato inferior. Cada una de las iniciaciones de misterios menores haya realmente relacionado cada uno de los estratos terrestres que se encuentran en las profundidades del planeta, ¿no? En la antigüedad, como vemos actualmente en este grabado, pues obviamente existe mucha iconografía sobre el descenso a los infiernos, sobre el descenso a los abismos. Obviamente tenemos que descender a nuestros propios abismos para entresacar la luz, ¿no? Para subir hay que bajar y para bajar hay que subir, dice el viejo axioma hermético, ¿no? Para poder penetrar en estas esferas, pues debemos enfrentarnos a terribles batallas contra determinados vicios que llevamos muy dentro y debemos de vencer. Y solo una vez que han sido dominados esos yoes, es cuando podemos obtener el permiso, lo que es el pase. Estos estratos subterrestres son conocidos como círculos infernales, como hemos comentado, y debemos descender a los infiernos a fin de traer el fuego sagrado. Realmente las iniciaciones menores nos preparan para el advenimiento de eso que es el fuego sagrado. Bien, con respecto a la primera iniciación de misterios menores, se logra cuando nos sumergimos en las aguas de la vida mediante la transmutación. La segunda iniciación de misterios menores, pues realizamos intensas batallas contra nosotros mismos para vencer pues yoes relacionados con la lujuria y la violencia. Debemos de salir siempre victoriosos en la batalla por la castidad y en contra de la fornicación. No quiero aburrir a los amigos, pero volvemos a especificar que castidad es sinónimo de transmutación sexual y fornicación es sinónimo de orgasmo y derrame seminal. El aspirante a la Rosa Cruz tiene que tener muy claro y debe de vivir una vida intensa de castidad, que es sinónimo de plena actividad sexual, pero con transmutación. Bien, la tercera iniciación, pues de misterios menores en la esfera de Venus, especifica el maestro Johansson que se debe triunfar sobre la glotonería, el refinamiento sexual, la gula, alcoholismo, drogadicción, etc. La cuarta, que es la cuarta esfera del Sol, pues control sobre la avaricia, la prodigalidad, etc. Y seguimos avanzando hasta que encontramos en la esfera marciana, para poder vencer la quinta iniciación, pues un control sobre el orgullo, la ira, la violencia, la hipocresía, etc. Vamos avanzando ya hacia la novena iniciación y hacia la revelación de un misterio muy importante. Entonces, en la sexta iniciación, en la esfera de Júpiter, hay que subyugar los yoes que desprecian lo divinal, el escepticismo, el materialismo, el ateísmo, fanatismo, tiranía, etc. Es en la séptima iniciación donde no hay que sucumbir a los delitos contra natura, contra los propios cuerpos, contra la honestidad, contra los bienes ajenos, contra los bienes propios, contra los ideales ajenos, contra los principios religiosos, contra los verdaderos principios religiosos. Y en las dos últimas iniciaciones, en la octava, justamente hay que luchar contra la idea de que la abstención de celibato conduce al despertar de Kundalini, algo muy sutil, y ya en la novena iniciación pues hay que sobreponerse a los delitos inducidos por yoes que están relacionados con el crimen, el asesinato, el homicidio, traición, infidelidad, etc. Bien, cuando el aspirante consigue justamente ahí en la novena esfera pues prácticamente superar la novena iniciación de misterios menores, pues aparece el venerable Logos Melquisedec en el templo más oculto del planeta Tierra, en el templo mismo corazón del planeta Tierra, donde oficia el gran Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo, pues entrega de labios a oído el secreto del arcano solar. Y se especifica que es el secreto de los secretos, el arcano solar, que es la unión sexual sin expectación de orgasmo, sin derrame seminal, también denominado Udvareta Yoga, Tantra Blanco, etcétera, etcétera. Tiene bastantes sinónimos y es justamente la clave fundamental para que el aspirante pueda realmente llegar al despertar. Algún amigo ha preguntado algo realmente interesante al respecto y una de las preguntas que se suelen hacer es, ¿realmente se puede llegar al despertar de la conciencia sin trabajar con la otra polaridad? Y la respuesta, que por supuesto esa pregunta se le trasladó al maestro, evidentemente sí, alguien puede atravesar, como ya hemos comentado antes, el sendero de prueba sin pareja y puede llegar al despertar de la conciencia. Otra cosa muy distinta es el desarrollo de esa conciencia despierta y ahí ya, como es natural pensar, va a necesitar
del trabajo con el otro polo. Ahí vemos una representación de lo que es el arcano solar, justamente en la mitad del templo, con ese maravilloso símbolo del cauce de Mercurio, como esas serpientes de Ira y Píngala, pues suben enroscándose por lo que es la vara, sinónimo de la columna vertebral, con las alas de la libertad, ¿no? Maravillosa imagen. Para acceder precisamente al despertar de la consciencia. Pues bien, realmente las iniciaciones de misterios menores, el aspirante las conquista cumpliendo con los mandamientos de la ley divina, ¿no? Es una especie de decálogo que nos puede servir precisamente también de ayuda, pues para no incursionar, para no caer en el fracaso, ¿no? Y eso es un poco lo que se denomina como sendero probatorio. Se trata de medir las innatas aspiraciones de cada aspirante realmente a ese despertar, a sus anhelos de despertar y de unión con el íntimo, ¿no? El verdadero aspirante realmente es la conciencia. Nosotros como animales racionales pues tratamos de poner nuestro pequeño grano de arena, que es la vida entera, al servicio del íntimo para que se pueda realizar lo que es la gran obra, poder despertar conciencia, que debería ser el estado natural y normal y no el estado en el que el animal racional se encuentra, que es el sueño profundo. Pues bien, hasta aquí más o menos lo que es la charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto y somos capaces de contestar, esperemos que sí, pues puede hacerla. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí en Costa Rica son casi más de las 12 del día. Mi pregunta era, entonces, bueno, yo he hecho ya esa pregunta varias veces, pero me encanta estar escuchando la respuesta. Entonces, mi pregunta es la siguiente, compañero. Digamos, si la persona se mantiene en castidad, va a adquirir un montón de conocimientos y va a adquirir un montón de fuerzas espirituales, de valores humanos y de muchas cosas. E inclusive hasta puede aprender lo que es la percepción extrasensorial. Es así, compañero. Bien, una pregunta interesante y un pequeño matiz al respecto. Claro, su pregunta lleva implícita el hecho de si se vive en castidad. Vamos a volver a reiterar, el concepto de castidad es transmutación sexual. Bien, entonces, obviamente, el aspirante en su peregrinar, en su avance, sin ninguna duda, va a adquirir una serie de facultades. Pero esa serie de facultades no solo se adquieren por el mero hecho de ser casto. Hay personas que pueden vivir la transmutación, pero ¿qué es lo que sucede si no viven el resto de los valores que se han explicado y que son los valores de la Orden Rosacruz? Si directamente o simplemente realizan una magnífica actividad de transmutación, pero eso se quedaría ahí. Sí, adquieren concretamente pues una magnífica energía para su esencia, para su budata, pero no avanzan en el despertar de la conciencia porque no están viviendo el resto de los valores. Entonces, sentamos el principio de que si realmente vivimos no solo la castidad, sino el resto de los valores, la castidad obedece al valor de la vida, si vivimos también al unísono la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría, evidentemente se van a adquirir esas percepciones de corte extrasensorial, porque lo que está haciendo el aspirante simple y llanamente es recuperar sus sentidos perdidos. Está de nuevo despertando los sentidos atrofiados y la enseñanza, la vivencia de la enseñanza lleva a eso. Sin embargo, la finalidad de la enseñanza no es esa. La finalidad de la enseñanza es despertar, unirse al íntimo y cristificarse. Como de alguna manera, paralelamente, se dan la adquisición de una serie de facultades, obviamente, pues el propio aspirante va a ir comprobando pues que se producen una serie de fenómenos debido al despertar de sus sentidos que están orientados quizás a lo que usted pueda decir. El amor es uno de los valores de la orden, realmente es una de las fuerzas que mueve el cosmos. Sin embargo, para poder realmente amar hay que despertar. Hay que llegar realmente al despertar de la conciencia porque solo la esencia, solo la conciencia es la que es capaz de amar. Nosotros, mientras continuemos dormidos, podemos tener cierta percepción, ciertos chispazos de lo que podemos entender por ese concepto de amor, pero para poder amar plenamente el aspirante debe llegar al despertar de la conciencia. La conciencia despierta realmente es la que sabe amar, pero es efectivamente, tal como usted dice, es el único camino a seguir, eso que es el amor, efectivamente. Gracias de nuevo por su pregunta.
Rafael, tenemos una consulta de Facebook. Es de Victoria Rivera. Dice si es que podría explicar la diferencia. Creo que lo que quiso decir es entre el tantra negro y el tantra blanco. Sí, bueno, es una diferencia muy sencilla, ¿no? El tantra blanco está orientado pues precisamente a los objetivos que nosotros venimos relatando en lo que son estas charlas. Por un lado, mediante el tantra blanco tratamos de llegar al despertar de la conciencia, tratamos de eliminar los yoes, atravesar el sendero de la cristificación, unirnos al Padre y realizar eso que es la gran obra, si se quiere incursionar en eso que es lo absoluto, ¿no? Los parámetros, el modus operandi para realizar ese tantra blanco, pues quizás durante todas estas charlas ya hemos esbozado algo. No derramar semen, no llegar al orgasmo, sino transmutar la simiente sexual en lo que es en el instante en el que se produce esa unión sexual, ¿no? El procedimiento que viene explicado en los libros del maestro Johansson, pero que es bien sencillo. Y el Tantra negro, obviamente, está orientado precisamente a lo contrario. Está precisamente orientado a despertar las facultades negativas, conseguir lo que es poder, hacer, ¿por qué no?, lo que es el mal y sumergirse en los abismos para quizás liberarse de los yoes, pero con un camino totalmente tenebroso, ¿no? Son las antípodas del Tantra blanco. El Tantra negro, obviamente, está orientado pues al despertar de facultades totalmente negativas, a lo que es despertar el fuego, pero de manera inversa. Con lo cual, no tiene absolutamente nada que ver con la logia blanca y sí tiene mucho que ver con la logia negra. No vamos a explicar el procedimiento empleado por aquellos que incursionan en el tantra negro, pero bueno, obviamente no tiene absolutamente nada que ver con el tantra blanco en cuanto al modus operandi. Y lo que se trata de buscar simplemente es un robustecimiento del ego, robustecer el ego y adquisición de poder personal, cuestiones materiales y valerse concretamente del mal pues, para conseguir objetivos. Podemos hablar mucho más sobre ello. Hay autores que hablan sobre ello largo y tendido. Hay incluso alguna que otra novela que trata de especificar pues, el sendero concretamente de aquellos que incursionan en el Tantra negro. Y esos autores que hablan sobre ello, obviamente, al final relatan justamente del camino de perdición que terminan aquellos que incursionan en el tantrismo negro. Dicho de otra manera, y resumiendo, Tantra negro pues fomenta aquello que es la magia negra, como no puede ser de otra manera, claro. Rafa, tengo también una pregunta sobre sendero probatorio, referente a la prueba de estrato noveno. ¿Se puede, como materia, energía, en nuestra forma actual como persona en esta vida, si no manifestamos comportamiento de asesinato, homicidio, que ya se ha pasado ese tipo de prueba o aún al íntimo se le hace esa prueba de una u otra forma? Bueno, lo que vengo a entender por tu pregunta es si durante tu trayectoria personal no has manifestado ese tipo de valores psicológicos, si tienes que pasar por ellos, por esa prueba, es más o menos viene orientada así la pregunta. O quizá a la tentación de hacerlo, quizás sí, sí, sí. Claro, bueno, esto es como hemos comentado alguna que otra vez, ¿no? Es decir, sí o sí, aunque tú en tu trayectoria vital pues tengas muy claro, obviamente, que no matarías nunca a nadie, no cometerías ningún homicidio, realmente eso hay que probarlo. Entonces, posiblemente se te puedan poner en situaciones en las cuales pues tienes que dar el do de pecho en ese sentido. Como decía algún que otro maestro, pues obviamente nosotros nos conocemos un poquito, pero nos tenemos que colocar en cierto tipo de situaciones o nos tienen que colocar en cierto tipo de situaciones, pues para ver cómo reaccionamos. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esos valores psicológicos realmente los llevamos dentro cada uno de nosotros y están esperando como lobos su oportunidad para poder salir
fuera. Y justamente en cuanto se te coloca en ciertas circunstancias, que bien puede ser perfectamente una prueba, como la que venimos hablando, cuando se te coloca en cierto tipo de situaciones, es cuando realmente hay que comprobar si eres capaz de dominar esos valores psicológicos, esos yoes, o no, porque tenerlos los tenemos todos. Más adelante, cuando ya se cumplen otra serie de requisitos, pues pueden llegar a eliminarse. Pero mientras tanto, quizás cada uno de nosotros juraríamos que seríamos incapaces de cometer homicidio y asesinato, pero insisto, eso es la teoría. Cuando se le pone en cierto tipo de situaciones, veríamos a ver qué es lo que sucede. Y eso hay que probarlo, con lo cual la prueba hay que pasarla. Vale, gracias, ha quedado totalmente claro. Absorber energía de los mismos, ¿no? Ya que, como comentaremos más adelante, y he dicho que habría que hacer casi 2 o 3 monográficos, realmente estos seres se alimentan de energía psíquica, ¿no? Entonces, obviamente, no podría haber concretamente, yo creo, pues otra pretensión que, por alguna razón, hacer creer pues a los demás que son positivos cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Es una especie de falsa bandera que va encaminado pues a fines perversos realmente, como pueden ser hacerse pasar por quienes no son y por otro lado, pues ya de paso, si pueden pegarse un gran festín psíquico a costa de los asistentes, pues quizás mucho mejor para ellos. Lo que no sabemos realmente es de puertas para adentro lo que pueda pasar en algunas zonas de la montaña y habría que preguntar realmente qué ha pasado con muchos de los desaparecidos.